Vemos que Dios ha reunido a su pueblo a través de familias. Esa es la estructura de Dios. No sé de dónde salió esa palabra denominación. No tiene un trasfondo para mí bíblico, más es una familia, porque así está estructurada toda la sociedad, ¿no? A base de familias, no de denominaciones. Entonces, tomémosle la familia del pacto, o los amigos de la misión, que también me agrada. Eso es algo importante porque la iglesia es un instrumento para las misiones, para impulsar las misiones en todo el mundo. Ok. El objetivo de esta sesión. Los alumnos podrán familiarizarse qué es la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Las siglas es IPEE. Ese es cómo nos identificamos más rápido, porque Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador se hace un poco largo. Si decimos IPE, ya sabemos que es la Iglesia del Pacto. Segundo, dar a conocer la historia de la Iglesia del Pacto, la simbología, el logotipo e imágenes. También datos cronológicos, las siglas, logotipo y los presidentes que han cursado durante el tiempo, digamos, en la historia de la Iglesia del Pacto. El distintivo de la Iglesia del Pacto, ¿por qué amigos de la misión? Esto volvemos a tocar ya en visión y misiones tocamos un poco. El término amigos de la misión fue un apelativo que se dio en los primeros años a la gente del pacto. Este es los amigos de la misión. Y yo me recuerdo cuando nosotros, no en el ámbito cristiano, por supuesto, sino nosotros en el barrio nos estructuramos un grupo a base del deporte y creamos asimismo una familia de deportistas que tratábamos de cultivar el deporte, especialmente el fútbol y el vóley. Y de esta manera íbamos de pueblo en pueblo teniendo estas actividades, unas para hacer amistad, otras para poder instruir, especialmente a los adolescentes. Este era algo importante, como lo hacíamos como una especie de turismo y llegábamos a las comunidades. Entonces, había comunidades que nos invitaban, volvíamos a ir. Y era de esa manera como nos desarrollamos un buen tiempo como jóvenes, con un liderazgo sano y de gran provecho para el bienestar de los jóvenes. Entonces, asimismo, la iglesia tomó el objetivo del enfoque de la palabra de Dios, que vayan y hagan discípulos por todas las naciones, por el mundo entero. Desde los comienzos, los miembros del pacto han visto la necesidad de construir una cultura de amistad en Cristo para buscar la misión de Dios juntos. Esto ya tiene más sentido. Si les conté de ese mover que tuvimos como jóvenes, ahora con esto de ser parte de la familia de Dios, con mayor razón nos lleva a que en relación a ser parte de la familia de Dios, tenemos ahora que buscar una misión para juntos hacer la tarea que Dios anhela que hagamos. Hermano Edison, de otro párrafo.
A ver, dice, el término amigos de la misión fue un apelativo que se dio en No, los no, manda primeros. al abajo, ya le esperamos. Ya, esperamos tener ese mismo interés hoy en nuestra congregación. Estamos en eso juntos, animándonos unos a otros mientras esperamos vivir fielmente en respuesta al amor y gracia de que Dios nos ha extendido por medio de Cristo. Ok, entonces, en base a lo que expliqué antes, dando incluso ese antecedente de mi propia experiencia, mi propia vida, ahora esperamos ese mismo sentir, ese mismo interés de que como iglesias no nos quedemos dentro de las cuatro paredes, sino que seamos agentes que nos movilizamos para compartir la palabra de Dios, para poder entregar a quienes no han alcanzado a experimentar las bendiciones de Dios. El hecho de que yo solamente me apropio de las bendiciones de Dios, creo que bíblicamente no es correcto, porque eso es como que nos estamos monopolizando la gracia de Dios y queriendo que solo la gracia de Dios venga hacia mí. Pero el mandato de Dios y lo que Dios prescribe en su palabra es que nosotros esa gracia que hemos recibido, dice, por gracia demos también a los demás. Esa gracia que recibimos, devolvamos en gracia a los demás para que también ellos sean bendecidos por el Señor. Y ese es, volvemos a decir, el espíritu con el cual comenzó la iglesia del pacto. Conocer al Señor, nacer de nuevo, experimentar la vida nueva y poder de esa manera, con un testimonio digno y verdadero, poder compartir entonces la palabra de Dios en otros lugares. Primero, yo creo que nuestra tarea es tratar de llegar al prójimo. El prójimo, ¿quién es el prójimo? La persona que está a nuestro lado. Ok, entonces, ¿quién sería para usted la persona más digamos, directa que tengo como obligación compartir la palabra de Dios? Mi familia. ¿No es cierto? Con mi costilla primero, ¿no es cierto? Por ahí comenzamos y así nos extendemos hacia los frutos que Dios nos ha dado dentro de la familia nuclear. Recuerda que hablamos ya de la familia, esa familia nuclear, esa familia donde nos hace más sólidas, más convincentes. Y luego salimos de la familia, salimos de las cuatro paredes de nuestro hogar y compartimos al vecino, compartimos al de la tienda, compartimos al amigo, compartimos a la persona que tengo como amistad en el siguiente pueblo y así sucesivamente hasta el fin del mundo, hasta todo el mundo, como dice la palabra de Dios. Ok, hermano Mauricio, ayúdanos con la lectura. Amén. Tu pacto no se concibe a sí mismo como una organización eclesial, más como una agencia misionera que tiene a las iglesias como sus miembros. Estas iglesias se han consolidado debido al espíritu misionero que las dirige a participar de un esfuerzo misionero en conjunto, el cual sería demasiado grande para que una sola iglesia lo pueda asumir. ¿Cuál es su conclusión, hermano? ¿Sí le alcanza a entender lo que estamos expresando en esta frase? Bueno, pues como lo dice ahí mismo, que es un pacto, dice, ¿no?
Y pues, y que si se dejaría en este pacto o esa decisión, pues en una sola iglesia, pues sería el peso demasiado grande. Por eso somos nosotros un pocotón de iglesias del pacto. Ok, Para poder llevar las buenas nuevas a las personas que le conocen y a los que no le conocen. ahora, partiendo de esa premisa, ¿estamos obrando correctamente? ¿Hemos sido verdaderamente instrumentos de Dios? Chuta, bueno, a veces sí, a veces no. Usted sabe que a veces el diablo pues nos pone a prueba de muchas y diferentes formas. Yo creo que en nuestra convicciones debe prevalecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, a veces nosotros tendemos a buscar argumentos o excusas por lo que no estamos haciendo. Yo creo que lo más correcto sería decirle verdaderamente no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Y no podemos echar la culpa a circunstancias o al enemigo. Sabemos que el enemigo está en todas partes. Eso es una realidad. Pero ese no debe ser el argumento. Yo creo que casualmente por eso es que se creó, yo me enamoré de la iglesia del pacto porque tenía esa mística, ¿no? De poder realmente enfocar lo que dice la palabra de Dios. Y yo he tratado de ser consecuente con esa realidad. Le digo con sinceridad, cuando yo conocí al Señor, yo trabajaba como un servidor público, como maestro. Ya tenía yo mi título de profesor de segunda enseñanza. Entonces, era el requisito para poder ser profesor en un colegio. Y yo tenía la oportunidad porque mi hermano era supervisor de educación, tenía un cargo un poco más alto que el mío. Y entonces mi hermano siempre me trataba de inducir a que yo asuma el liderazgo de un colegio del fisco para servirle, y claro, con una buena remuneración. Pero yo nunca dejé, porque yo tomé en serio el llamado que Dios me había hecho. Le dije, no, si Dios me ha llamado a que yo le sirva a Él, yo tengo que ser fiel al llamado de Él. Y desde que conocí al Señor hasta ahora, yo he mantenido mi lealtad con el Señor, sirviéndole como pastor y siendo rector de 2 grandes colegios por más de 34 años en el magisterio. Y nunca he dejado, es decir, yo siempre que acepté al Señor, he estado siempre sirviéndole al Señor en distintas formas, pero pues, entonces yo creo que la iglesia necesita tener otra expectativa, otra motivación para poder cumplir como dice la palabra de Dios. Debemos tratar de dejar mantener rígida la tradición. Yo creo que la tradición es buena en tanto y en cuanto no nos frena a hacer cambios que nos lleva a alcanzar mejores logros, mejores éxitos en el crecimiento de la iglesia. Hermana Esther. Amén, pastor. Dice así. La Iglesia del Pacto a nivel mundial es una gran familia, donde cada miembro es independiente, pero en comunión con los demás para animar, colaborar y orar por la misión en todos los países.
Hay iglesias del pacto en Asia, África, Europa y las americanas. La iglesia fraterna más grande es en el Congo, con más de 3 millones de miembros a nivel nacional. La primera iglesia fraterna se fundó en Suecia. Amén. Entonces, ¿cómo lo mira usted como iglesia del pacto? Bueno, como dice ahí, dice que es una gran familia, o sea, no es que, digamos, cada iglesia como que mira por su lado, sino que pues somos unidos, somos una familia, podemos contar los unos con los otros. Y como dice ahí, donde cada miembro es independiente, pero también asimismo somos unidos, tenemos comunión y nos animamos los unos a los otros. Amén. Una de las premisas que tiene la iglesia del pacto es lo que dice aquí, donde cada miembro es independiente. Es decir, como iglesia del pacto, como familia del pacto, como decimos, como denominación, que no me gusta el término, nunca atamos a las iglesias a que tienen que seguir un mismo patrón de adoración, un mismo patrón de los cultos o de actuar con las clases de escuela dominical, con las damas, con los jóvenes, como tienen las otras denominaciones. No, esto debe hacerse, esto no debe hacerse, sino que cada iglesia es autónoma. Si en una iglesia, por decirle, en Las Palmas, les gusta aplaudir o les gusta decir aleluya, amén, si el Espíritu de Dios lo mueve a hacer esto y no lo hace mecánicamente o no lo hace porque la otra iglesia del otro barrio, de otro pueblo que lo hace y trata de hacer imitaciones de los otros, eso no es lo correcto. Pero si el Espíritu de Dios me lleva a que yo en medio del culto lo pueda decir un amén, un aleluya, un gloria a Dios, estamos para hacerlos o para aplaudir, ¿no? Esa es una de las cosas, como también hay iglesias que le gustan que en el culto no haya ni que la mosca se mueva, ni haga ruido, sino que se haya el silencio absoluto. Está en el derecho. Si así ha sido la cultura de esa iglesia, pues si cree que con eso está alabando al Señor, lo está, porque está sintiendo la presencia de Dios, ¿no? No estamos perdiendo la reverencia. No estamos tratando de imitar posturas humanas, sino la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, miren, tenemos iglesias en Asia, África, Europa, y en el Congo está la iglesia más grande del pacto. Tenemos una congregación que pasa los 3 millones de miembros en el Congo. Imagínense, es una iglesia tremendamente grande, ¿no? Y por supuesto en América tenemos en México, tenemos en Colombia, tenemos en Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y en los Estados Unidos que tenemos la iglesia también hispana en los Estados Unidos. Ok, vamos adelante. A ver, hermano Isidro. No se encuentra pastor el hermano, pero está la hermana Katy Simbaña, la hermana Gabriela Suárez. La hermana Katy. Sí está pastor, pero tal vez el internet está un poco lento. Ok, ¿quién está otra hermana? Buenas noches, Cristina. mis hermanos. Yo le doy lectura.
Ok, mi hermana. Dice así dice, ¿qué cree la iglesia? A ver, ¿qué cree la iglesia del pacto? La iglesia del pacto evangélico busca formar y nutrir comunidades que estén profundamente comprometidas con Cristo Jesús y apasionadamente involucradas en la misión de Cristo en el mundo. El propósito de las afirmaciones del pacto es poner en claro los valores y principios que han guiado a la Iglesia del Pacto Evangélico desde su fundación en 1985. Ok. ¿Qué percibe en esta lectura de esta frase, hermana Katy? Lo que aquí veo algo muy importante, por ejemplo, dice que la Iglesia del Pacto Evangélico siempre está, dice, dentro de, o sea, pone en práctica, digamos, tanto lo que son los valores y los principios desde los que han puesto desde el inicio. Entonces, eso yo le veo muy claro y que está también comprometido, también dice aquí, con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Okay. eso es lo Okay. que voy a entender. Hay tres postulados aquí en esta enunciado de lo que creemos como Iglesia del Pacto. La primera es, obviamente, como iglesia buscamos nutrirnos como comunidad de un profundo compromiso con Jesucristo. Es decir, experimentar un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento en el Señor, lo que hemos venido hablando de lo que es la Iglesia del Pacto. Convicciones claras de que Jesús es nuestro Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Y en base de eso, públicamente yo doy el paso de fe, como es el bautismo. Esa es mi señal pública de que soy una nueva persona en Cristo Jesús. La segunda tiene que ver con la tarea de las misiones. Lo que yo he alcanzado, yo experimento o yo anhelo que otros también alcancen a conocer lo que yo he conocido. Esto es hacer una labor misionera compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Esto es importante. Y la tercera tiene que ver con la vivencia, o sea, la ética cristiana. El vivir de una manera diferente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas están hechas nuevas. Los valores, los principios, las afirmaciones, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver que tienen fundamentos netamente con una instrucción o una orientación teológica bíblica que nos lleva a mantener un estilo de vida que refleja lo que es verdaderamente nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios. Vamos adelante. Hermana Cristina. Se nos fue la hermana Cristina. ¿Quién es más de esta hermana Esther? El hermano Mauricio, la hermana Katy, la hermana Gabriela, la hermana Cristina, pero no sé qué le pasa, y yo, y la hermana Rebeca también. Y hermana Gabriela. Yo le leo, hermano. Amén. Buenas noches. Dice, el espíritu de la Iglesia del Pacto Evangélico está enfatizado en el preámbulo de la Constitución y el reglamento interno. La Iglesia del Pacto Evangélico es una comunión de congregaciones reunidas por Dios, unidas por Cristo y capacitadas por el Espíritu Santo para obedecer el gran mandamiento y la gran comisión.
Ok, ¿qué es lo que entiende, hermana Gaby? Rebeca. Ah, Rebeca es. Hermana Bien. Rebe. Ok, bienvenida, hermana. Amén. ¿Qué es lo que usted capta ahí en ese párrafo? ¿Qué es lo que para usted le es más llamativo, más lo que valora? Bueno, como dice la iglesia, el pacto evangélico es una comunión de congregaciones. Entonces, yo entiendo que la iglesia de pacto conformamos todas las congregaciones a nivel nacional, ¿no? Y todas trabajan en un mismo sentir y con un mismo propósito. Ok, Eso entiendo. Y también entiendo que cuando dice está enfatizado en el preámbulo de la Constitución y el reglamento interno, o sea, que se rige los principios de los en este caso sería la Constitución del Estado o la Constitución de la Iglesia. la constitución de la iglesia. De la Iglesia. Para poder tener nosotros un reconocimiento del Estado, o sea, del gobierno de nuestro país, tener una constitución. Es decir, ¿por qué nació la Iglesia del Pacto? ¿Cuáles son los ordenamientos? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Como cualquier organización que se crea dentro de la convivencia de nuestro país, tiene que tener un ordenamiento jurídico que le da la validez de la vida de esa organización. Así es que nosotros tenemos, como Iglesia del Pacto, tenemos el reconocimiento del Estado. Entonces, por eso es que tenemos la libertad de poder predicar la palabra de Dios, porque tenemos nuestra constitución que está aprobado por el gobierno. Entonces, y el reglamento interno es cómo nos organizamos nosotros internamente. Por eso se llama reglamento interno, cómo se nombra al presidente de la Iglesia Nacional, el Consejo Administrativo, el Consejo Pastoral, los distritos y los ministerios, cómo están organizados de jóvenes, de damas. Cada una de estas organizaciones también tiene su propio reglamento interno. Es decir, estamos bien organizados en otra manera. Y esto nos permite que seamos un cuerpo, que tenemos una misma visión y una misma misión que cumplir, con unos valores claros, bien identificados, que vamos a ver cuando veamos las afirmaciones. Ahí vamos a ver los valores con los cuales nosotros nos manejamos como Iglesia del Pacto. Vamos adelante. La visión y misión de la Iglesia del Pacto Evangélico. Y aquí tenemos la misión. Así es que yo creo que esta misión debe estar, y la misión de cada iglesia debe estar basada con esta misión. No estrictamente igualita, pero tiene que tener el marco referencial de esta enunciado de la misión. ¿Qué dice la misión? La misión: ser una iglesia que permanece fiel al mensaje de Jesucristo, modelo de la práctica del evangelio integral, alcanzando al Ecuador y enviando misioneros al mundo para formar una nueva sociedad con los principios y los valores del reino de Dios. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Mateo 6:23, ¿no? O 33, ¿no? Busca el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Ok, este es el enunciado de lo que como Iglesia de Pacto nosotros anhelamos, aspiramos tener esta imagen, y sobre todo que en la práctica del evangelio integral. Es decir, somos íntegros, no somos dualistas. Es decir, que actuamos de dos maneras. Cuando estamos en la iglesia somos buena gente, pero cuando estamos fuera de la iglesia
somos como los demás. No marcamos la diferencia. ¿Ok? Vamos al siguiente. Vamos a la misión. ¿Qué dice la misión, hermano Mauricio? Amén. La misión. La Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador es una corporación de iglesias cristianas evangélicas fundamentadas en las Sagradas Escrituras al servicio de la comunidad mediante la evangelización, educación, servicio y comunión, cumpliendo la gran comisión, alcanzando a las familias, a la sociedad y naciones a través del evangelio integral. Ok. Entonces, nótese nuevamente aquí el enfoque de la misión es tratar de cumplir o alcanzar la visión que nos hemos planteado hace rato. Entonces, estas son los caminos o los mecanismos por el cual queremos alcanzar la visión que Dios ha inspirado para la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Vamos adelante. Los compromisos inamovibles del pacto. Aquí tenemos algunos compromisos que no se puede movilizar, cambiar esto. Esta es la base de la vida del pacto. El compromiso, la autoridad de las escrituras, la palabra de Dios. La influencia histórica, la reforma protestante. Los afectos, ¿dónde está escrito? Que es lo que ustedes ya han escuchado esto, que todo enunciado o todo enfoque bíblico debe tener un respaldo bíblico para poder tener autoridad y tener un respaldo bíblico de lo que estamos diciendo o hablando. Y por supuesto debe estar dentro de la palabra de Dios, la Biblia. El segundo es una vida nueva, madura en Cristo Jesús. Como es el caso del pietismo. Ya ustedes ya escucharon eso, mas acá vamos a repasar un poquito. ¿Cómo va tu andar con Cristo? Y vale la pena preguntarles, hermano, ¿cómo está su andar con Cristo? ¿Está realmente afirmándose su fe? ¿Está teniendo convicción clara o está vacilando? ¿Hay dudas? ¿Hay cosas que a veces no lo entiende? Y en el resumen del compromiso, ¿somos piadosos? ¿Somos misericordiosos? ¿Practicamos verdaderamente el amor por el prójimo? El tercero, el evangelismo con compasión. ¿Cuál es la influencia histórica? La misión morava. Es una iglesia que es un movimiento, mejor dicho, que cuando en el tiempo de Constantino, más o menos por los años 300, 330 después de Jesucristo, Constantino, viendo que era el emperador de Roma, viendo que su reinado estaba peligrando porque cada vez se extendía el cristianismo en una manera grande, él astutamente se convirtió y declaró que Roma acogía al cristianismo como una de las bases de la vida del reino romano. Desde ahí viene esa frase que dice la Iglesia Católica Romana, porque adoptaron eso. Entonces, los moravos no estaban de acuerdo porque no se puede lo espiritual combinar con lo político. Y creo que
ellos tuvieron que alejarse porque hubo persecución y tuvieron que alejarse a las montañas o lugares del campo para ahí sobrevivir. Y en esa área ellos hacían una tarea de misioneros. La cuarta tienes el cuerpo de Cristo, razones fundamentales. Somos los amigos todos los que creemos en nuestro Dios. Es decir, era un cuerpo vivencial, un cuerpo que no solamente era una idea, sino un cuerpo que vivía, practicaba lo que se creía. Eso es la fortaleza que tiene, y estas bases son inamovibles para la Iglesia del Pacto. Mantenemos nosotros. No sé si tienen ustedes alguna reacción sobre estas. Tienen el derecho de poder decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, para darles alguna explicación mejor. Ok, vamos adelante porque esto es más de historia. Ok, influencias históricas. Entonces viene la Reforma Protestante. Ustedes saben, fue un movimiento que fue iniciado por Martin Luther King a fines del siglo XVI en Europa y que tuvo como propósito reformar a la Iglesia Católica. Nótese, la influencia de la Reforma puede verse en la afirmación del pacto respecto a las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento como la única regla de fe, doctrina y conducta. Entonces, el movimiento protestante aquí surge a base de los enunciados que propagó o denunció Martín Lutero, quien sacó a la luz la palabra, porque hasta entonces era prohibido la lectura de la palabra de Dios. Solamente ciertos estratos de la autoridad papal podía leer la Biblia, pero el pueblo, ni los mismos sacerdotes, como el caso de Lutero, leía él en una forma oculta. En las noches iba y se leía la Biblia, y ahí descubrió él que no es por obras, sino por fe la salvación. Y eso divulgó y sacó las tesis de Lutero, salió a publicar y comenzó entonces la Reforma Protestante. Y Lutero lo hizo tratando de cambiar la imagen de la Iglesia Católica Romana. Pero no tuvo asidero, no tuvo acogida de las autoridades romanas, que mejor lo persiguieron a Martín Lutero. Y comienza entonces este movimiento de la reforma en la Iglesia cristiana. Aquí viene nuevamente lo que hablamos del pietismo, un movimiento en el seno del luteranismo del siglo XVII y XVIII, enfocado en la piedad individual, o sea, la devoción, el acercamiento verdadero en Cristo Jesús, y en la dinámica de una vida cristiana personal, es decir, marcando el buen testimonio. No puede haber una verdadera vida cristiana si no hay un cambio de vida, si no llegamos a ser esa sal y esa luz del mundo. Ok, este movimiento vio la restauración de la Iglesia a través del estudio de la Biblia, el énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, el trato amable de toda la gente, incluyendo a los que no son creyentes, y una vida de piedad prominente en las escuelas de entrenamiento teológico para reflexionar
usa la pregunta que a menudo se hacía en los círculos de amigos de la misión. El nombre inicial del pacto era: ¿estás aún andando con Cristo? ¿Han notado ustedes, hermanos, a veces los hermanos y a veces nosotros llegamos con un fervor tremendo que abrazamos la palabra de Dios y lo aceptamos con todo amor, con toda sinceridad? Pero las circunstancias de la vida, los golpes que recibimos en la vida, como que nos enfría esa motivación y comenzamos a dudar, comenzamos a falsear, comenzamos a fallar en lo que antes creíamos y amábamos y que estábamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. ¿Han notado eso? Por eso es que cristianos de 20, 30 años que son cristianos que no interactúan su vida con la palabra de Dios, sino que tratan de vivir una vida de soledad o una vida opaca, de desmotivación, de dudas y de incertidumbres. Eso también ya hablamos, la iglesia morava, un movimiento que se expandió desde el siglo XIX hasta el siglo 1600, en la cual enfatizaban el gozo de la vida en Cristo y la misión hacia aquellos que no habían conocido ese gozo. Además, enfatizó la unidad de los cristianos. Ok, razones fundamentales, hermano Edison. Amén. Dice, después de haber tratado de formar sin éxito las iglesias luteranas suecas en Suecia y en los Estados Unidos, debido a varios factores, incluidos las diferencias sobre el sacrificio de Cristo, el pacto fue fundado para ser una iglesia en donde, por causa de Jesús, estaríamos juntos como amigos. Ok, entonces, en toda la historia de la iglesia siempre ha habido los tiempos de avivamiento y los tiempos de decaimiento. Tiempos que nos motiva y tiempos que nos deprime. Y esto en la historia de la iglesia también se surgió esto, que comenzó a haber en todo ese movimiento de la reforma protestante. Hubo un avivamiento grande, pero la contrarreforma comenzó a perseguir a la iglesia cristiana. Entonces hubieron muchos que tuvieron que emigrar, especialmente suecos, que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Y allí comenzaron a establecer un nuevo círculo o familia del pacto en un territorio nuevo y tratar de vivir lo que las convicciones así lo determinaban. Sus convicciones firmes en Cristo así los exigía. Y ahí la influencia actual es del pacto. Hermano Edison, sigan por favor. Amén. Influencias actuales del pacto. La Iglesia del Pacto Evangélico de Ecuador ha sido siempre una iglesia diversa. Además de iniciarse con misioneros norteamericanos y creyentes locales, hoy el pacto está formado por gente de muchas culturas y nacionalidades, expandiendo así nuestra herencia espiritual. Ok, nótese lo importante, hermanos. La iglesia del Pacto del Ecuador ha sido siempre una iglesia diversa. Ya dijimos esto en antes. Ninguna de las iglesias tiene el mismo formato de cómo hacer los cultos, de cómo realizar las alabanzas, de cómo hacer las evangelizaciones, sino que cada iglesia adopta de acuerdo a la situación socioeconómica del lugar donde está sentada la iglesia.
A veces lo hace, su manera de servir, de crecer la iglesia, te lo hace a través del servicio. Otros lo hacen a través de la educación. Otros lo hacen a través de las relaciones humanas. Es decir, ninguno puede decir, no, ese no es el modelo del pacto, ese no. No, es muy diversa y tiene todo el derecho de poder aplicar como le inspira Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera tenemos congregaciones en nuestro país con diferentes estilos de adoración, de evangelización, de convivencias. Entonces, unos aplauden, otros son más tranquilos, otros son más dinámicos. Bueno, hay de todo corte, como decimos vulgarmente. Sigue, hermano Edison. Amén. Mientras que hace más de 70 años en las congregaciones del pacto, uno pudo haber escuchado hablar en castellano, hoy uno puede escuchar quichua, cofán, ashuar, el sueco, finlandés, inglés, además del español. Sí. Ok, entonces mírese el alcance de la iglesia como iglesia del pacto después de tener ya algunos años de vida como es PAE, ya hemos pasado los 70 años, lo podemos ver cómo se ha enriquecido la iglesia. No estamos solamente centrados en una misma etnia o en una cultura por educación o por el lenguaje, sino que hay de todas. Y lo precioso es que se ha podido incluso estructurar los instrumentos propios en su idioma de la palabra de Dios. Hay Biblias ahora en quichua, en cofán, en shuara, y obviamente en sueco, finlandés y inglés y los demás idiomas, alemán, porque también tenemos iglesias del pacto en Alemania, ¿no? Entonces, en la actualidad, la gente del pacto traza sus raíces en la cultura indígena, mestiza, afroamericana, ecuatoriana y todos los países del norte y sur de América. Entonces, de igual manera, vemos aquí las etnias no se quedan apartadas, están siendo involucradas dentro de la familia del pacto. Ustedes ven, tenemos iglesias netamente con el lenguaje quichua. Tenemos nosotros los mestizos, como también hay los afroecuatorianos. Y como de países del norte y Sudamérica que tenemos el contacto. Estamos unidos en un cuerpo por nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra historia. Hemos mantenido los 4 compromisos que han dejado huellas en nuestro carácter, en lo que somos. Veamos la misión de la Iglesia al Pacto, nuestro carácter. A ver, hermano Mauricio. La misión de la Iglesia del Pacto Evangélico y nuestro carácter. Cada uno de estos compromisos inamovibles, bíblico, misionero, piadoso y relacional, es dependiente de los otros 3. Y esto se hace evidente en nuestras afirmaciones del pacto. Cada parte relacionada con las afirmaciones del pacto lo vamos a reflexionar en la próxima lección. Ok, entonces nótense que estamos tratando de resaltar esto, lo bíblico. Estos son inamovibles, estos 4. Estoy señalando: bíblico, misionero, piadoso y relacional. Bíblicos porque es la única, la autoridad máxima. No tenemos otra autoridad que es la palabra de Dios aquí en la tierra. El misionero, que es un mandato de Dios, está involucrado como el propósito por lo cual Dios establece la iglesia. Piadosos, es decir, aquí involucra lo que es el pietismo,
agrupa aquí lo que es el amor al prójimo y lo relacional. Tenemos que relacionarnos como familia, como cuerpo. Muchos miembros en un mismo cuerpo. Muchas iglesias en una misma familia. Este es el sentido de la iglesia. Y esto lo vamos a mirar en las afirmaciones del pacto en la tercera lección. Cada parte relacionada con las afirmaciones pacto, entonces veremos en la próxima clase. Ok. A ver, parece que estaba la hermana Esther también. Gaby. Sí, buenas noches, pastor. Bienvenida, hermana. Ayúdenos, hermana, y comparta su sentir. Ya. Dice, datos cronológicos de la historia de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Esto vamos a ver en la próxima clase para que valoremos el proceso de nuestra iglesia. Conoceremos a la iglesia, a las siglas de la Organización del Pacto Evangélico y afines. Ok, ahora vamos a interpretarle el significado del logotipo de la Iglesia del Pacto. Ok, creo que esto ya lo vimos también, pero vamos a volver a repetir porque es prácticamente el logotipo lleva todo ¿qué diríamos? La visión y la misión de la Iglesia del Pacto. Miremos entonces, hermanos, el logotipo. Mire el logotipo. ¿Ok? Ya tiene lo que mira. ¿Qué es lo que puede alcanzar a ver en el logotipo? Miremos el logotipo de la Iglesia del Pacto. ¿Qué es lo que se observa? A ver, yo voy a preguntar, hermano Mauricio, ¿qué es lo que usted observa? Primeramente vemos una cruz. Ah, claro, porque ya vio. ¿Qué más? A ver, le doy chance para otro. Podemos ver también ahí, creo que Un son círculo. 4 personas sentadas Un Ok. círculo. en A una ver, hermana circunferencia. Gabriela, hermana Gaby, ¿qué es lo que usted ve en el logotipo? Yo lo que veo es, por ejemplo, un círculo, personas mirando para diferentes direcciones al final de la punta de la cruz, diríamos. Ok. A ver, hermana Esther, ¿qué más ve ahí? Bueno, ahí vemos también que las personas están como agarradas de las manos. Ok. Hermano Edison, ¿qué más ve? Creo que ya lo dijeron todo ya. No, ¿qué hay ahí todavía? Bueno, las 4 personas están mirando a los 4 extremos de la Tierra por el círculo que se ve en el... Los 4 puntos cardinales. sí. Una R. Pero ¿qué si que nadie ha dicho ese círculo? El círculo podría ser la Tierra. Bueno, puede ser casualmente relacionando con los puntos cardinales, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver que somos una familia unida, cuyo en el centro está Jesucristo. Mire, ¿qué más? Un logotipo de esas condiciones no lo encontramos. Encontramos lo elemental de lo que debe ser la estructura de una iglesia. ¿No? Cristo, nuestra fundamento, nuestra cabeza. La cruz, el sacrificio de Cristo Ujú. por las personas. ¿Ah?
Y los 4 puntos que Dios dijo, bueno, vayan por todo el mundo predicando el evangelio. Como cuerpo, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, la unidad que vemos en el círculo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente. Amén. Aquí estamos nuevamente con el logotipo. Vamos a trazar 2 líneas, una perpendicular y una horizontal. Ahí está la perpendicular. Y ahí está la horizontal. Estas 2 líneas tienen una relación preciosa. Dios arriba y nosotros abajo. Tiene una línea perpendicular. La soberanía de Dios. Siempre Dios tiene toda la autoridad, todo el control. Mientras que la línea horizontal tiene una relación en el sentido de igualdad. Nadie está por encima de los demás. Esto es, aquí estamos todos nosotros, la creación de Dios. ¿Estamos? Estas 2 líneas nos han originado 4 cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces, si a estos cuadrantes le ponemos nombres, aquí vamos a reflejar. Tenemos, en el primer cuadrante tenemos la proclamación. En el segundo cuadrante tenemos la educación o la formación cristiana. El tercer cuadrante tenemos el servicio, el accionar de la iglesia en la convivencia diaria. Y el cuarto, la comunión. O sea, lo que marcamos aquí el círculo. Vivimos en comunidad. Y aquí están las personas, abrazando a todas las personas. ¿Estamos? Entonces, estas 4 cuadrantes son el fundamento o son la estructura de la iglesia. Toda iglesia debe tener mínimo estos 4 cuadrantes para alcanzar el objetivo principal del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es? La adoración a Dios. A través de la proclamación, la educación y el servicio, la comunión, estamos adorando a Dios. Que para eso es lo que creó la iglesia. No dejen de congregarse, sino vayamos con un corazón agradecido. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Entonces, Amén. ¿qué es la proclamación? Vamos a, ahí tenemos el círculo y las 2 líneas perpendicular y horizontal. Entonces, aquí tenemos el primer pilar o primer fundamento, o los pilares que donde se levanta la iglesia. Y aquí están. En la proclamación debe haber la evangelización, el testimonio, las células, los semilleros, o todo aquello que tiene que ver con la entrega de las buenas nuevas del evangelio. En la educación, aquí es el segundo pilar de la iglesia. El discipulado, la formación de líderes, como estamos ustedes, hermanos, recibiendo ahora en las clases. Escuela bíblica, cuando la iglesia
se preocupa de establecer una escuela de formación en los diferentes ciclos de vida. Aquí ya viene la palabra que estamos estudiando, el ciclo de vida, ¿no? Niños que son los corderitos que le ponen nombre, los más pequeñitos, luego vienen los más grandecitos. Yo creo que en los niños hay 3 niveles y vienen luego los adolescentes, la juventud y luego tienen también las damas. El servicio, ¿qué tiene que ver? Con centros de educación, servicios a la comunidad, actividades recreativas y formativas, proyectos para la comunidad. ¿Cómo nosotros, a través del servicio, cómo nosotros nos involucramos dentro de la problemática de nuestra comunidad? El abandono de los niños, el alcoholismo, la drogadicción, el abuso intrafamiliar. Bueno, hay muchas cosas que se pueden servir dándole una formación dentro y fuera de la iglesia. Y luego está la comunión. La comunión tiene que ver con los cultos de celebración, o sea, los cultos dominicales o los cultos de celebración que tienen que ver con Navidad, Semana Santa y, bueno, Pentecostés, cuando hay bautismos, matrimonios, y, bueno, muchas cosas que celebramos. Convenciones y retiros. Eso es importante porque allí fortalecemos nuestra comunión, nuestra relación interpersonal. Celebraciones, como ya dijimos, matrimonios, eventos culturales, etcétera, etcétera. Esto representa, hermanos, lo que es el logotipo de la familia del pacto. Así es que aquí están los fundamentos de la iglesia. La pregunta es, ¿están funcionando por lo menos estos 4 pilares de la iglesia? Porque para levantar un edificio, para decir en una forma más literal, si yo quiero construir un cuarto, ¿cuántos pilares mínimos debe tener? Si es que es un cuarto pequeño, pues pongámosle 4. Sea pequeño o sea grande, tiene que ser mínimo 4. Sí, así es. ¿No es cierto? Entonces, necesitamos tener, si usted no, por ejemplo, en la iglesia de ustedes está fallando la educación, está una iglesia con peligro de fracasar, como el edificio que cayó en Miami. O cualquiera de estos no está actuando bien, está desequilibrado. Este funciona, pero este a medias, este un poquito, tal vez el mejorcito, tenemos un edificio medio patuleco, ¿no? No estamos bien equilibrados para que tengamos un real crecimiento del Señor. Ahora, todo esto lo hacemos, como dijimos, para abordar todo esto, para darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Estamos? Ok, vamos rapidito al otro. Quiero ahora salir. Hermano Edison, esto es más conocer un poco la historia, nada más. No hay que aprender, sino este es un
un conocimiento del proceso de la historia de la Iglesia del Pacto. A ver, hermano Edison, comience usted y dele lectura, por favor. No vamos a hacer comentarios, sino lectura. En algunas partes voy a hacer un comentario muy ligero. A ver, sigan, Manuel. Ok. Dice Historia de la IP, 1947. Llegan 7 misioneros de la Iglesia del Pacto Evangélico de Estados Unidos, la Evangelical Missionary Covenant Church of America. Inicia su ministerio en Ecuador. Los primeros misioneros del Pacto de los Estados Unidos, que fueron 7, en llegar al Ecuador fueron los esposos Jorge y Gladys Welch, hermana Constante Johnson, los esposos Mary Lorraine Nelson y los esposos Lawrence Margarita Johnson. En 1947 en 1948 el gobierno del entonces presidente del Ecuador, el doctor Carlos Julio Arosemena Tola, otorga la personería jurídica número 586 del registro oficial del 12 de mayo de 1948 con el nombre de Evangelical Missionary Covenant Church of America. En el acuerdo firmado con el gobierno de la misión de SC, se comprobó La Evangelical Covenant Church. Evangelical Covenant Church se comprometió a fundar iglesias, abrir centros educativos, abrir dispensarios médicos y más servicios a la comunidad. La misión más tarde pasaría a ser la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador al ser aprobada su estatuto en el registro oficial del 23 de julio de 1968. Desde ese entonces, la Iglesia del Pacto asumió todos los derechos y obligaciones que le correspondían a la corporación Evangelical Mission Covenant Church of America. 1948 se inicia la obra en Tulcán. En los años más tarde se convertiría en la Iglesia del Pacto Divino Pastor. Inicia la obra el hermano misionero Teodoro Kelly. También se inicia la obra en San Gabriel y el Ángel, que años más tarde se convertirían en las iglesias La Hermosa y Jesús el Salvador respectivamente. Inicia la obra el pastor Jorge Andrade en la ciudad de Quito. Se abre la iglesia El Salvador en Quito con el liderazgo del misionero Marran Enes y el pastor Francisco Litardo. En 1949, para cumplir con uno de los propósitos de la iglesia, se empieza con el trabajo en el área educativa. Se inicia la escuela 4 de julio en la ciudad de Ibarra y en la ciudad de Quito la escuela de HCJB. Se hace cargo de la Evangelical Mission Covenant Church of America con el nombre de Escuela Teodoro W. Anderson. En 1951 se abre la Iglesia del Pacto Evangélico Betel Ibarra con 23 miembros. Inicia la obra el misionero Marran y Constante Enes. En este mismo año se inicia la escuela Abraham Lincoln en el centro de la ciudad de Tulcán. En 1953 empieza el colegio Teodoro W. Anderson en la ciudad de Quito. En 1956 mueren en la Amazonía 5 misioneros abatidos por la tribu Guarani. Edward Macaulay, Peter Fleming, Jim Ellington, Roger Jodrell, Nathiel Saint. Este acontecimiento aviva el fervor cristiano y llega más a misioneros al Ecuador. La sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. En 1956 se abre la Iglesia del Pacto en Nazareno de Cayambe con el liderazgo de los siervos Eduardo Camp, Jorge Andrade,
Jaime Lomas, Teodoro Kelly, Juan Bustrom. 1960 se celebra la primera convención de la Iglesia del Pacto Evangélico en el local del Colegio Anderson en Quito. Se inicia la colaboración con el Seminario Alianza de Guayaquil hasta 1965. 1961 se celebra el Pacto Caballeros, que fue un acuerdo entre la Misión Evangélica de las Iglesias del Pacto de América y la Convención de las Iglesias del Pacto del Ecuador. La Iglesia Nacional hasta ese momento no tenía una personería jurídica, por lo tanto no podría asumir una representación legal ante el gobierno. El Pacto de Caballeros constaría en que los misioneros de la Evangelical Covenant Church representaría el liderazgo nacional y sus decisiones, hasta que más adelante se consiguiera la aprobación de los estatutos de la IPE, el mismo que sucedió en julio de 1968. Ok, aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Ustedes noten que cuando llegó los primeros misioneros, ¿se acuerdan? En 1940. 47 a 1961. ¿Cuántos años han pasado? 14 años. Miren, esos 14 años estaban liderados por misioneros. Todos eran de la Iglesia del Pacto del Pacto de los Estados Unidos. Obviamente se comenzaron a abrir iglesias y habían iglesias, pero que el espíritu de la Iglesia del Pacto, ese es importante, que no ha tenido ninguna denominación igual a la nuestra, que apenas a los 14 años los misioneros de los Estados Unidos o la Iglesia de los Estados Unidos que estaba apoyando la misión acá en el Ecuador, estaban entregando hacia los líderes nacionales, confiando en la capacidad, en el talento y en la capacidad de poder dirigir y gobernar la iglesia. Es decir, no se mantuvieron ellos para toda la vida, cosa contrario que sucedió en México, que fue la primera iglesia que se abrió de la Iglesia del Pacto con la obra misionera de la Evangelical Covenant Church. Y no hacen apenas unos 5 años que se independizaron, mientras que nosotros a los 14 años ya estábamos. Y el Pacto de Caballeros consistía en eso, dar un tiempo de transición donde estaban liderando misioneros y nacionales hasta que primero los nacionales se acoplaran cómo es el manejo de la iglesia, cómo es el espíritu de la iglesia del pacto. Y luego también, segundo, hasta lograr conseguir la aprobación del Estado, el cambio de la administración de la iglesia, ya no como con la Covenant Church in America, sino como Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Y eso se dio en 1968. Eso es. Ok, mi hermano, siga donde quedó. 62. Amén. 1962. La Convención de las Iglesias del Pacto, con representantes nacionales y delegados de la Evangelical Covenant Church, asume la dirección de la Convención del Pacto. El pastor Jorge Andrade fue el primer presidente que presidía la iglesia hasta el año de 1969. En 1963, el 1 de septiembre, se inicia la obra en la iglesia Pacto de Dios en Guayaquil. Inician las hermanas Virginia Chila, Eva de Clark,
Esperanza Clark, Manuela Galarza, Elisa Escobar y Ángela Clark. En 1963, la Convención de las Iglesias del Pacto es fundadora de la Confraternidad Evangélica del Ecuador, organización que agruparía a las iglesias cristianas evangélicas para tener un mayor impacto en la sociedad. En 1964 nace la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. La IPE es fundadora de la institución cristiana que busca agrupar a las iglesias para tener un mayor impacto en la sociedad. En 1965, en el mes de julio y por resolución de la Asamblea Nacional del Pacto, se decide el aporte del 15% de las iglesias con el fin de apoyar para abrir nuevas congregaciones a nivel nacional en zonas urbanas. Las iglesias que se abrieron son la iglesia Ebenezer en la ciudad de Ambato, con el liderazgo del pastor Jorge Andrade, la iglesia de la Floresta en la ciudad de Quito, con el liderazgo del misionero de Pacto de Estados Unidos, el pastor Teodoro Kelly. La iglesia de Amistad en la ciudad de Guayaquil, con el liderazgo del pastor Carlos Duey, 28 de noviembre de 1965. 1965. Se legaliza el estatuto de la Fundación PW Anderson. TW como parte de la IPE. Esta institución se independiza de la IPE por el año 2004. 1965. La Iglesia del Pacto, por falta de un seminario propio, realizó convenios con varios seminarios y becó a pastores para que puedan prepararse. Estos fueron los seminarios: Seminario Bíblico Latinoamericano de Costa Rica, Francisco Litardo, Daniel Alvarado, Estela Ceballos, Colón Altamirano, Jorge Maldonado, Seminario Bíblico Unido de Medellín de Colombia, Segundo Cadena, Alejandro Guarderas, Wilfrido Velázquez y Edgar Ortega. Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil, Nelson Castro. Este periodo duró hasta 1975. 1967. En la ciudad de Medellín llegan 3 parejas de misioneros de la Evangelical Mission Covenant Church of America. Ellos son los esposos Mariana y Wayne Weld, Dana y Roberto Erickson, Ariel Dale Bishop, para realizar las siguientes actividades. Bajo un convenio de colaboración con el Seminario Bíblico Unido de Medellín, uno de los esposos, Weld, sería profesores del seminario. Las 3 parejas de misioneros, junto con los seminaristas ecuatorianos Alejandro Guarderas, Wilfrido Velázquez y Edgar Ortega, se encargarían de abrir la obra del pacto en Medellín, Colombia. En el periodo de 3 años se abrieron 3 iglesias en los barrios de Villa Hermosa, Kennedy y Manrique. 1967. En el mes de octubre, durante la Convención Nacional, se recibe por primera vez la visita del presidente de la Iglesia del Pacto de Suecia, Angar Olofsson, para establecer líneas de colaboración entre las 2 iglesias. Más adelante se continúan los diálogos con Arvid Stenström de la SMK y otros líderes suecos. En 1968 se inicia con la evangelización puerta a puerta. En el año de 1969 se abrió primero la Iglesia del Pacto en Medellín, en el barrio de Villahermosa, cuyo pastor fue el hermano Wilfrido Velázquez. Junto con la misión de los Estados Unidos, la Iglesia del Pacto del Ecuador fue copartícipe del inicio de la Iglesia del Pacto en Colombia por medio de los seminaristas que estudiaron en el Seminario de Medellín. En 1968, el gobierno de Otto Arrozamena Gómez, presidente constitucional de la República,
vistos los estatutos de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador y tomando en consideración el dictamen favorable de la Procuraduría General del Estado mediante el oficio número 163 del 26 de diciembre de 1967, acuerda aprobar los estatutos y ordenar la publicación en el registro oficial de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador como una entidad de orden jurídico y legalmente reconocida por el Estado. 1969 a 1970 se realiza la campaña nacional del evangelismo a fondo en Ecuador. La Iglesia del Pacto se involucró activamente con recursos y coordinación nacional a tiempo completo para fortalecer este proyecto. 1969 a 1971 se establece un convenio de colaboración con el CET, Centro de Estudios Teológicos, para capacitar a nuestros líderes con el material Curso por Extensión para Laicos. Este convenio duró hasta que la Iglesia del Pacto se desarrolló su propio programa de estudios bajo el Departamento de Estudios Teológicos DET en el año 1972. 1970 se abre la Iglesia del Pacto Santísima Trinidad en la Villa Flora, Quito, con el liderazgo de Heriberto Padilla, Teodoro Kelly y José Andrade. 1971, la Iglesia del Pacto entra en la región de Oyacachi con el pastor Jaime Lomas, donde tendríamos una fuerte influencia como iglesia. Por varios años, casi el 90% de toda la comunidad era evangélica. En 1971, llegada de los primeros colaboradores de la Iglesia del Pacto de Suecia para apoyar el trabajo, proclamación y social de la IPE. Ellos fueron las familias de los hermanos Get Lind y Bertil Widen. 1971 se realizó las primeras conversaciones con la SMU IUS de Suecia sobre el proyecto del taller de mecánica de la pequeña industria de Montecristi, Manabí. En 1972 se crea el Departamento de Educación Teológica DET. Trabajó con el material Cursos Continuados para Pastores hasta 1986, en que inició seminario con el programa de residencia. 1973 aprueban los estatutos y el reglamento interno de la Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano, FASE, en el registro oficial del 16 de abril de 1973, durante el gobierno del general de brigada Guillermo Rodríguez Lara. FASE inicia su trabajo como brazo diagonal de la Iglesia, con 4 divisiones operativas. A. División de Metalmecánica. B. División de Desarrollo Comunitarios. C. División de Campamento Familiar. D. División de la Radio Interoceánica. 1974 se crean los distritos Norte, Quichua, Centro, Costa y Amazónico. 1975 se crea el Colegio Nocturno Ciencia y Fe, administrada por la Iglesia de Amistad de la ciudad de Guayaquil con la dirección del pastor Wilfrido Velázquez. 1975 se inicia la extensión del Reino de Dios en la región amazónica con las iglesias Quichua en la parroquia Santa Rosa del Chaco. 1979 FASE afirma un convenio con el director ejecutivo del CECAP, Dr. David Vera Alarcón, para la formación de mano calificada en taller de mecánica industrial en Montecristi, Manabí. 1979 se crea la Escuela Ciencia y Fe y sección matutina, administrada por la Iglesia Amistad de la ciudad de Guayaquil. 1984
Se crea el Colegio Ciencia y Fe, sección vespertino administrada por la Iglesia de Amistad en la ciudad de Guayaquil. 1985, la Iglesia del Pacto se reafirma el compromiso a nivel nacional del cumplimiento de la misión integral de la IPE. 1986 inicia el Seminario de Residencia de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Esta institución está encargada de capacitación bíblica y teológica de los pastores y líderes del pacto. En 1986 empieza el funcionamiento de la radio interoceánica en Santa Rosa, el Chaco. Fue la primera en difundir por el mundo el terremoto que afectó la región amazónica en 1987. 1986 se afirma un nuevo acuerdo de colaboración de la Evangelical Mission Covenant Church of America con la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, IPE. 1988 se inicia sus reuniones con la Confraternidad de Iglesias del Pacto Evangélico, CIPE, en Quito, Ecuador. Del 25 al 28 de julio de 1988, en ese entonces asistieron 56 representantes. Los siguientes países: México, Colombia, Ecuador y las iglesias hispanas del pacto en los Estados Unidos. Posteriormente, las reuniones de CIPE serían cada 3 años. Esta reunión fue CIPE 1 con el tema Unidos por el Espíritu Santo. Aquí yo también quiero hacer una impresión un poquito. CIPE, que quiere decir la Confraternidad de Iglesias del Pacto Evangélico en Latinoamérica, se crea se dio origen a una inquietud de saber, bueno, ¿qué es la Iglesia del Pacto? ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que creemos? Y en base de eso se estructuró con los líderes de ese entonces de las iglesias del pacto, y tuvimos una reunión en la ciudad de Medellín, y ahí nos formulamos, planificamos esta reunión con representaciones de los 4 países que teníamos de las iglesias del pacto de habla hispana. Y en esa primera reunión, pues enfocamos muchos, digamos, intereses e inquietudes que teníamos sobre realmente qué es lo que creemos, en qué es lo que nosotros nos basamos nuestra motivación para la evangelización y para el servicio a la comunidad en el sentido del evangelio integral. Entonces, desde ahí, en la primera, ahí se organizó y se fundó este organismo que hasta ahora existe, CIPE con C, no con S, y se ha venido trabajando ya más de 37 años. De esos yo he sido el presidente por 3 ocasiones, y en la última fase hasta ahora que soy el secretario administrativo de esta organización. Es decir, yo he estado ahí en esta organización 37 años, y con este que está terminando seríamos 38 años. Este ha sido mi trasfondo en el servicio a la obra del pacto a nivel latinoamericano. He colaborado con muchos países: México, Uruguay, se fundó Chile, Argentina, como iglesias del pacto, y ha sido una bendición poder asesorarles, ayudarles, capacitarles. He estado visitando esos países y Dios me ha dado el privilegio de estar con ellos. Sigamos. Amén, pastor. En 1988 se afirma el convenio de colaboración de la IPE con la FRIA, Iglesia del Pacto de Finlandia de habla sueca.
En 1988, el 24 de noviembre, se compró una propiedad de 5 hectáreas en Santo Domingo de Sáchilas, donde se construyó nuestro campamento. En 1991 se celebra la reunión trienal de CIPE 2 en la Ciudad de México, México 2 al 5 de octubre de 1991, con el tema Unidos para adorar y trabajar, con una asistencia de 62 representantes. En 1992 se afirma el convenio de colaboración de la IPE con la Iglesia Vapakirkko, Iglesia del Pacto de Finlandia de habla finlandesa. En 1994 se celebra la reunión trienal de CIPE 3 en la ciudad de Concepción, Chile, evento en el que se incorpora a la familia del pacto un grupo de 9 iglesias. Se realiza del 20 al 25 de enero con el tema La Unidad. Asistieron 53 representantes de los países miembros de CIPE. En 1994 se crea el Colegio 4 de Julio en la ciudad de Ibarra. En 1997 la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador celebró sus 50 años de presencia y trabajo en el país. Lo hace con un evento en las instalaciones del Colegio Anderson en Quito. En 1997 se celebra la reunión trienal de CIPE 4 en la ciudad de Medellín, Colombia, del 29 de junio al 3 de julio, con el tema La Iglesia y la Familia. Asistieron 85 representantes de los países miembros de CIPE. 2000 se celebra la reunión trienal de CIPE 5 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, del 15 al 19 de mayo, con el tema Hacia un nuevo amanecer. Asistieron 108 representantes de los países miembros de CIPE. 2003 se celebra la reunión trienal de CIPE 6 en la ciudad de Quito, Ecuador, del 27 al 31 de julio, con el tema Adelante con Valor. Asistieron 82 representantes de los países miembros de CIPE. 2003, el seminario de residencia dejó de funcionar por falta de recursos. 2005, el seminario vuelve a funcionar con la modalidad de estudios a distancia y con el uso de los materiales de FLET. También se afirma un convenio con la Escuela de Estudios Teológicos de España para usar el material preparados para servir. Se celebra la reunión trienal CIPE en 2007. Se celebra la reunión trienal de CIPE 7 en la ciudad de Oaxtepec, México, del 21 al 25 de enero, con el tema La misión de la Iglesia en el mundo hoy. Asistieron 79 representantes de los países miembros de CIPE. En 2010, se celebra la reunión trienal CIPE 8 en la ciudad de La Plata, Argentina, del 7 al 11 de marzo, con el tema Entre cambio y continuidad, con la asistencia de 119 representantes de los países miembros de CIPE. 2011, por la gran distancia entre las iglesias del Distrito Costa, se divide en dos. Distrito Costa Norte, con 6 iglesias de la provincia de Manabí, y el Distrito Costa Sur, con 16 iglesias en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. 2013 se celebra la reunión trienal de CIPE 9 en la ciudad de Medellín, Colombia, del 21 al 26 de julio, con el tema Plantación de nuevas iglesias saludables. Asistieron 105 representantes de los países miembros de CIPE. En 2014 se afirma el convenio de aliados estratégicos entre la red de multiplicación y la IPE para impulsar el plan de plantación de nuevas iglesias saludables. Luego se aplica el plan de iglesias y mejores iglesias. 2016 se celebra la reunión trienal CIPE 10 en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, del 3 al 7 de octubre, con el tema Echemos redes. Asistieron 117 representantes de los países miembros de CIPE.
celebra 50 años de ministerio con jóvenes en el Ecuador con JPE, con el tema, ahí nos No pueden, me recuerdo el tema. ya. Año 2018, se elabora varios documentos para una mejor administración del seminario de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Estos son: 1. Manual estructural y administrativo del CIPE. 2. La malla curricular de los diferentes niveles y responsabilidades. 3. Formatos de inscripción, evaluación y matrículas. 4. La formación de los centros distritales con sus respectivos coordinador. La plantación del personal de profesores por distritos. Ese era el 5. 6. La promoción del seminario. 6. La promoción del seminario. 7. Capacitación de los profesores. 2. Siglas de organizaciones del pacto y afines. IPE, Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Fase, Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano, Departamento de Servicio. CIPE, Seminario de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, Departamento de Educación. JPE, Jóvenes del Pacto Ecuador. MPE, Ministerio de Mujeres del Pacto del Ecuador. CIPE, Confraternidad de las Iglesias del Pacto. Tiene reuniones trienales y los organismos de CIPE son MMIPE, Ministerio de Mujeres de la Iglesia del Pacto Evangélico. CBCIPE, Colegio Bíblico de Iglesias del Pacto Evangélico. JOPI, Jóvenes del Pacto Internacional. CTIPE, Consulta Teológica de la Iglesia del Pacto Evangélico. CETIPE, Consulta de Educación Cristiana en la Iglesia del Pacto Evangélico. IPA, Iglesia del Pacto Evangélico de Argentina. IPECH, Iglesia del Pacto Evangélico de Chile. FIPEC, Fundación de Iglesias del Federación de Iglesias del Pacto de Colombia. IEMP, Iglesia Evangélica Misionera del Pacto de México. MHIPE, Ministerios Hispano de Iglesia del Pacto Evangélico. IPU, Iglesia del Pacto Evangélico de Uruguay. Iglesia e instituciones fraternas del Pacto Evangélico. IUS, Iglesia Unida de Suecia, antes conocido como SMU. FEMF, Iglesia del Pacto en Finlandia de habla sueca. SVK, Iglesia del Pacto en Finlandia de habla finlandesa. ESC, Iglesia del Pacto de los Estados Unidos. Hechos 29, Escuela de Discipulado Ecuatoriano Sueco. North Park, Universidad del Pacto en los Estados Unidos. FIED, Fundación de Iglesias Evangélicas Independientes. Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. CHET, Centro Hispano de Estudios Teológicos. Organismos de Socios Aliados. CEE, Confraternidad Evangélica Ecuatoriana. FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. SBU, Sociedad Bíblicas Unidas. Presidentes de nuestra denominación. Sí, pastores Teodoro Kelly, 1958, pastor y misionero de la SC, presidente interino mientras se organiza la Iglesia Nacional. Pastor Jorge Andrade, 1958, interino. Hermano Alfonso Obando, 1959, interino. Pastor Jorge Andrade, 1960-1969. Licenciado Nelson Castro, 1968-1974. Pastor Jorge Maldonado, 1974-1975. Pastor Colón Altamirano, 1975-1979. Doctor Wilfrido Velázquez, 1979-1993. Pastor Osvaldo Cadena, 1993. Doctor Virgilio Delgado, 1993 a 2008.
Pastor Carlos Montenegro, 2008 a 2011. Pastor licenciado Henry Burbano, 2011-2016. Pastor licenciado Franklin Riera, 2016, actual. Ok. Hasta aquí la historia de la Iglesia del Pacto, hermanos. Vamos a terminar. Hemos pasado la hora, pero terminemos también con la clase. Dios les bendiga. Un ratito, perdónenme. Aló. Aló. Se arrepintieron. ¿Se arrepintieron, sí? Bueno, mi hermano, espero que no haya sido muy cansón esta clase, porque ya vi algunos ya cabeceando. Entonces, vamos a terminar. Hermana Esther, despídanos con la bendición de Dios. Amén. Oremos. Déjeme un ratito. ¿Sí, mami? Aló. Aló, ¿me escuchas? Bueno, hermana, por favor, oremos y con eso finalizamos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en esta noche, poder, Padre, aprender, Señor, poder escuchar, Padre, lo que tu siervo nos ha enseñado, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder, Señor, entender lo que en esta noche hemos aprendido, Señor. Te pedimos, Padre, ahora que vamos a retirarnos de este lugar, Señor, que tú seas guiándonos, que tú seas cuidándonos, Señor, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo, Señor, las congregaciones donde nosotros asistimos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos cuides en el transcurso de esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Pedimos la bendición y la guía, Señor, suya en el transcurso de estos días, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, espero que todavía los hermanos nos estén escuchando. Que Dios los Sí, bendiga. amén. Amén, mis hermanos, a eso quería escucharles. Gracias, hermana Gaby, que Dios lo bendiga. Ya, que Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias, Hasta gracias. el próximo viernes. Bendiciones, hermano Amén, Eric, amén. a todos los Bendiciones. Amén. Bendiciones. Si quiere estar el domingo a las 5 también tenemos la clase que teníamos los martes. Así es que si quiere, hermana Gaby está bienvenida. Ya, mi hermano, este fin de semana no creo que voy a estar aquí, pero cualquier cosa yo le confirmo y así es que no me Ok. voy, que voy a salir de aquí. Bendiciones. Ya ven. Gracias. Bye, bye. Amén. Bye, bye.